de la compañía tal. Bueno, venimos a hablar sobre uno de los hechos emblemáticos del movimiento obrero, que es un hito que marcó toda la historia de Colombia. Fue la masacre de las bananeras, un hecho demasiado drástico en nuestro país que nos marcó y que todavía hoy por hoy retumba. Esto sucedió en el año 1928, el 6 de diciembre, en donde fue una masacre que fue realizada por la misma fuerza colombiana, influenciada por una importante multinacional extranjera en Ciénaga Magdalena. Pero se habla de una huelga, de quiénes contra quiénes. Bueno, esta huelga duró, de lo que se cuenta, duró varios días. Principalmente era contra, bueno, los obreros, bananeros, y que en contra de la compañía de United Fruit Company. Esta era una empresa multinacional que exportaba mucho banano a otros países. Pero qué era lo que exigían esos como trabajadores. Lo principal era calidad de vida, eran mejores condiciones laborales, obviamente seguros, necesitan muchísima mejor calidad en cuanto a la vivienda, el transporte para poder desplazarse muchísimo más fácil dentro de la zona de trabajo. Básicamente, Hablaban sobre, también se dice que ellos querían como habitaciones dignas e higiénicas, en donde muchas versiones hablan, muchas personas se puede disuadir y escuchar sobre que en una sola habitación metían a muchas personas. También la abolición del salario en vales. Cuéntanos un poco sobre eso. sí, a ellos realmente no les pagaban pues en efectivo, sino que realmente era como un tipo de intercambio, unos vales, que precisamente solo los podían intercambiar dentro de un comercio que estaba ya precisamente como preestablecido dentro de la compañía. Entonces, negocios que ya estaban organizados directamente por la multinacional. Es como un negocio redondo en donde todo iba como encadenado. Este acontecimiento marcó un hito importante, así como un reconocimiento en beneficio a los trabajadores rurales. La empresa United Fruit Company se negó a negociar con estos colaboradores, con estos trabajadores bananeros, en donde exigían todo este poco de condiciones laborales, de mejorar. Pero ¿a qué le llamaban banano o oro verde? El oro verde en ese momento era el plátano, pues al ser una multinacional era lo único que producían más y todo en el Ciénaga Magdalena, donde está ubicada la multinacional. No estaba ubicada la multinacional, sí. ¿Quién fue el encargado o tuvo esa misión de reprimir esas huelgas? Ya llevaban varios días en donde la oficina del trabajo el 4 de diciembre ya había llegado a intervenir y a decirles que definitivamente paraban ya la huelga, en donde no quisieron y siguieron hasta lo que se ocasionó el 6. Pero ¿quién fue como el encargado de reprimir esas huelgas? Pues principalmente fue el Estado colombiano, obviamente fue por una, por decirlo así, como, pues, ¿cómo le dicen? Como reprimir, como una El ley. Estado reprimió a los obreros principalmente por intereses políticos. Obviamente les convenía más que tener ese apoyo también de la multinacional y obviamente pues de Estados Unidos. Entonces ellos se vieron, principalmente lo hicieron por el tema Como una presión. de una presión de tener que terminar la huelga y obviamente pues lo hicieron de la peor manera posible. Pues esto también fue por una ley marcial en donde se la constituyen al general Carlos Cortés Vargas, en donde cual le otorgan esta ley marcial, en donde es un estado de sitio y todo lo que se hacen en órdenes del ejército se hicieron por Por orden órdenes de de él. él. Ujú. Sí. ¿En qué lugar se desarrolló la masacre como tal? Fue en la plaza de allá del pueblo de Ciénaga Magdalena. Solamente les dieron
5, por mucho 10 minutos para que salieran del lugar y pues al ver que no lo hicieron, pues empezaron a abrir fuego. Bueno, se habla mucho de los muertos, que fueron bastantes y todo esto, pero ¿cuántos fueron los registrados en los periódicos o en las bases oficiales? Realmente solo se hablan de que fueron 9 personas las muertas que hubieron en esta masacre, pero pues hay muchos documentales, de pronto registros, donde se dice que pueden llegar a ser sobre 2.600. No hay un número exacto de las personas fallecidas en este acontecimiento. Bueno, estos 9 se decía o se escucha y se investiga, y estos 9 que dejaron en la plaza hacían alegoría a los 9 puntos que ellos exigían, como a manera de anonimato, a manera de callar, manera de represión. Dejaron 9 muertos que estuvieron tendidos en la plaza. Las cifras de muertos varían, pero el autor Gabriel García Márquez, en su libro Cien años de soledad, dice que en su mera fantasía y su mera realidad, él, cuántos más o menos dice así como en la parte de Cien años de soledad. Onda sobre más de 3.000 los muertos en la obra, que las obras célebre de él, que es Cien años de soledad, pero ya lo menciona como una alegoría o una analogía mediante el libro de la fantasía que él escribió. Ese caso fue inmortalizado en la literatura, en la literatura. Pilas de muertos, decía en su libro, se refirió. Los testigos creen que fueron más de 400 y 600 los muertos que fueron llevados desde el ferrocarril y después transportados en barco y tirados en alta mar. Y así desaparecieron los cuerpos, dejando como un vacío en la sociedad, y muchas personas murmuraban y murmuraban entre ellos, pero pues no se sabía la cifra exacta de cuántas personas murieron en tal masacre y en tal hecho violento en nuestro país. ¿Quién es considerado o quién fue considerado el primer investigador de este acto y de sacarlo del anonimato? El principal fue el caudillo del pueblo, como se ha venido o se hace mencionar a Jorge Eliezer Gaitán. Fue su primer como investigación o acontecimiento que lo lanzó en su carrera política, y fue él una persona que pues mediante ese hecho que mostró, pues lo categorizaban como una de las mejores personas o ideales para poder llegar a hacer un muy buena labor cuando llegara a la presidencia. Como el mejor político, y así se ganó al pueblo hablando de eso, porque nadie lograba después de ese acontecimiento Hablar con la verdad. públicamente hablar sobre aquel acontecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.